Jóvenes, buena tarde. Continuamos con nuestro tema sobre el proceso de la electricidad básica del vehículo y de esta manera pues vamos a comprender también sobre lo que es la ley de Ohm. Entonces, de esa manera nos va a servir con el proceso de los circuitos eléctricos, cómo determinar un circuito eléctrico, cómo verificar la corriente, cómo verificar el voltaje y de esta manera, pues estamos compartiendo una imagen para que ustedes vean el proceso de un vehículo. Un vehículo, aparte de que nosotros lo tenemos presente, internamente va a llevar un sistema eléctrico. Sistema eléctrico para las luces, un circuito eléctrico para el radio, un circuito eléctrico para la calefacción, un circuito eléctrico para las luces frontales. Y de esa manera debemos de comprender la electricidad. Entonces, estamos con el proceso de los circuitos eléctricos. En la clase anterior, pues hablábamos sobre el proceso de usar un multímetro, cómo verificar el amperímetro, un voltímetro, y de esa manera teníamos la cantidad sobre el proceso de nuestro circuito. Entonces, continuando nuestro tema, tenemos lo que es la electricidad básica del vehículo y los circuitos eléctricos de nuestro vehículo. Entonces, de esta manera, hablábamos sobre los conductores, sobre los átomos, qué material brindaba mejor proceso de corriente, y uno de los mejores que fluye la corriente es el cobre. Entonces, de esta manera, tenemos los circuitos eléctricos básicos en nuestro vehículo. Está en la página 9, según el material que ya se les fue compartido. Y de esa manera, pues, indicamos lo siguiente. Tenemos lo que es un circuito eléctrico básico, consta de 3 partes. Una fuente de tensión, que puede ser una batería, un acumulador, como en otros lugares lo menciona. Para vehículos livianos, 12 voltios. Para transporte pesado, 24 voltios. También una resistencia de carga, que puede ser una lámpara, un motor para limpiabrisas, una neblinera. Eso va a ser nuestra resistencia, lo que consuma nuestro circuito eléctrico. Entonces también pues uno de los conductores que conectan entre sí estos elementos se pueden ser hilos de cobre. Recordándoles que el material de cobre es un buen conductor, lo vemos en nuestra casa, el cableado pues es de cobre. Si observamos un vehículo, el cableado es de cobre. Entonces de esta manera pues en la mayoría de puntos eléctricos vamos a encontrar el cobre. No es tan caro y es buen conductor. Otro buen conductor, pero ya es más caro, pues es el oro. El oro es buen conductor, por eso a veces si usted compra un HMI que transfiere información, está chapeado en oro el conector, o si usted verifica el sistema de computación, hay cables que están revestidos en un material para que sean mejores conductores. Entonces, el cobre, buen conductor, económico, y de esa manera utilizamos en nuestra residencia y en el vehículo. Entonces, de esa manera comprendemos sobre los circuitos eléctricos y podemos indicar los instrumentos de medida fundamentales para conocer las características de un circuito eléctrico. Entonces, tener presente qué es un circuito eléctrico me va a permitir definir diferentes procesos para poder realizar un circuito eléctrico. Es algo muy importante que usted conozca cómo es un multímetro. ¿Por qué le llamamos multímetro? Y de esa manera, pues vamos a dar el ejemplo. Si yo tengo un instrumento de medición que solo verifica voltios, va a ser un voltímetro. Si tengo un instrumento de medición que solo verifica corriente, que es en amperios, va a ser amperímetro. Y si yo tengo un instrumento de medición que solo verifica ohmios o resistencia, va a ser un ohmiómetro.
Pero hoy en día tenemos el multímetro que maneja esas tres partes. Puede tener el proceso para ver voltaje, para ver amperios y para ver resistencia. Incluso los multímetros nos permiten verificar lo que es continuidad. Entonces, de esta manera, tenemos presente que el multímetro nos va a ayudar bastante en el proceso automotriz. Verificar resistencia. Si yo quiero ver la resistencia o el funcionamiento de un inyector, uso nuestro multímetro, verifico dónde está el inyector, debo de aislarlo para ver resistencia. Recordemos que debemos de aislar la pieza que vamos a hacer la medición. Entonces, si yo quiero verificar la resistencia de ese inyector, debo desconectarlo de la espiga que alimenta de corriente o que viene la señal de la computadora y va a tener los dos pines. Entonces, coloco mi multímetro en resistencia en una escala de 20 o más cercano a 20 y mi lectura va a ser, puede ser 12, puede ser 14 o puede ser 17, dependiendo la marca del vehículo. Pero si yo verifico que tiene 14, un ejemplo, y verifico el otro inyector que tiene 40, tiene 60 y los demás tienen 14, me quiere dar a entender que hay un inyector que no está funcionando. Entonces, de esa manera podemos verificar que el multímetro nos va a ayudar bastante a verificar voltaje, a verificar resistencia y a verificar amperios en un circuito. Por esa manera, es importante que usted conozca la ley de Ohm, es importante que usted verifique diferentes fórmulas que podemos tener. De la misma manera, pues ya observé buenas maquetas que el día de hoy, pues, era para el parcial de taller y muy bien, la verdad que hay varias ideas. Entonces, de esta manera, pues, indicamos que la ley de Ohm nos va a ayudar en los circuitos eléctricos. Uno de los puntos importantes también es comprender el funcionamiento de cada uno. Entonces, el amperímetro mide la intensidad de la corriente. El voltímetro mide el voltaje entre dos puntos cualesquiera del mismo. Si usted quiere ver el voltaje de una batería, de un acumulador, ¿qué va a hacer? Seleccionar voltios continuos o directos y de esa manera en una escala de 20, porque está relacionada a nuestro vehículo que maneja 12 voltios o un poco más. Y de esa manera usted coloca en el proceso, tenemos un borne positivo y tenemos con el signo más que lo identificamos y tenemos un borne negativo que es el signo menos. Usted coloca su voltímetro o multímetro y de esta manera pues va a tener una lectura. En vehículos con baja tensión de voltaje no va a haber la suficiente energía para girar nuestro motor. Vamos a tener clientes que dicen, mire, fíjese que no arranca mi motor, no funciona mi motor. Y usted llega con su multímetro, verifica que el voltaje es menor de 12 voltios, carga la batería, arranca el vehículo y por ese diagnóstico usted ya está trabajando, quiere decir que ya va a ser recompensado con esa información. Entonces, desde ahí usted debe de comprender que usar la herramienta correspondiente, usted ya puede hacer un diagnóstico, usted puede comenzar a verificar, como le menciono, si mira resistencias de un inyector, ahí podemos comprobarlo sin necesidad de desmontarlo. Anteriormente, al no tener el conocimiento correspondiente, lo que hacen en los talleres eh, normales o los que están en las orillas de las carreteras, desmontan el inyector y afuera del motor lo prueban. Y ahí verifican, ah, sí, este no está inyectando, este está inyectando. Pero usted que está estudiando en el colegio en GADI, va a utilizar el multímetro. Y si no lo sabe usar, le vamos a enseñar a usar.
Entonces, de esta manera, el multímetro maneja voltios, amperios y resistencia. Normalmente el multímetro tiene unas letras que es COM, que es para tierra o masa. Entonces, ahí vamos a colocar nuestro cable negro. Y el cable rojo, vamos a identificar qué es lo que vamos a verificar nosotros. Si queremos verificar voltaje, va a tener la letra V. Hay voltios alternos y voltios continuos. Cuando vemos voltios alternos, pues va a ser una V y arriba va a tener un colochito. Cuando vemos voltios continuos o directos que utiliza nuestro vehículo, va a ser una línea diagonal, horizontal, perdón, una línea horizontal, 3 puntos y la letra V, corriente directa o continua. Entonces, de esta manera, pues, estamos introduciendo a verificar circuitos eléctricos, estamos involucrándonos para que usted pueda comprender el sistema eléctrico de un vehículo. Usted sabiendo la ley de Ohm, usted puede saber cuánto de voltaje necesita ese circuito, cuánto de protección en amperios necesita ese circuito, usted ya le coloca su fusible según la ley de Ohm. Por esa razón, es importante conocer los diferentes circuitos que tenemos y de esa manera, pues, ir comprendiendo punto a punto con el proceso de nuestro sistema y el proceso eléctrico que nosotros tenemos. Entonces, la ley de Ohm se emplea para calcular la corriente, que podemos decir que es la intensidad de nuestro circuito, y la vamos a definir en amperios. El voltaje, que vamos a verificar el voltaje que consume nuestro circuito o que necesita para que funcione nuestro circuito. La resistencia, que es la carga que va a tener nuestro circuito y podemos determinar el funcionamiento de nuestro circuito. Entonces, de esta manera, pues, tenemos nuestra ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm nos va a ayudar a poder procesar diferentes procesos en nuestro sistema eléctrico. Y de esa manera, pues, parte de que usted debe de comprender la ley de Ohm es también realizar algunas pruebas con nuestro multímetro y tener relación a nuestro proceso de la ley de Ohm para poder realizarlo correctamente. Entonces, un sistema eléctrico lleva cableado, lleva un punto de voltaje que es nuestro acumulador o nuestra batería. Y de esa manera, la ley de Ohm nos puede ayudar en varios puntos para que nosotros podamos verificar nuestro circuito. Entonces, de esta manera, darles a conocer la importancia de la ley de Ohm y podemos verificar y comprender nuestro sistema, nuestro proceso de nuestro circuito en la ley de Ohm. ¿Alguno de ustedes me puede indicar si yo necesito voltios, qué debo de, cuál es la fórmula que debo de tener? Que me pueda apoyar. ¿Cuál es la fórmula de voltios? Profe, para encontrar voltios es corriente por resistencia. Gracias. Cuando hablamos de corriente por resistencia, voy a tener presente que la corriente es en amperios. Entonces dice que corriente por resistencia. Ahí está mi fórmula de voltios. Voy a tener yo un circuito. Vamos a poner un ejemplo que mi corriente es de 2 amperios y mi resistencia
es de 6 ohmios. Ohmios lo identificamos con la letra omega. Si yo verifico la fórmula que usted me dio, quiere decir la corriente, que es de 2 amperios, lo voy a multiplicar por la resistencia, que es 6 ohmios. Mi resultado va a ser 2 amperios por 6 ohmios. Mi resultado es 12, ¿qué? Es 12 voltios. Entonces coloco la letra B. Si usted en el ejercicio o en el examen me coloca solo el número 12, la respuesta es mala, porque usted me tiene que identificar cuál es la respuesta. Si son voltios, colóqueme la letra V, que identifica que son voltios. De esta manera, pues, estamos viendo que mi circuito va a tener 2 amperios, 6 ohmios y 12 voltios. Entonces, vamos a llevarlo para que usted pueda verificarlo acá. En un diagrama eléctrico, ¿cómo vamos a verificarlo entonces? Para el sistema eléctrico, nuestro voltaje lo vamos a definir una línea horizontal y otra línea horizontal, pero que más pequeña. Esa es nuestra fuente o nuestra batería. Y luego viene vamos a tener nuestra resistencia. Una resistencia puede ser una bombilla, puede ser un motorcito para los chorritos, puede ser las luces, puede ser el motor que accione los limpiabrisas. Este sería un circuito eléctrico, porque cierra mi circuito. Entonces, yo teniendo la información, quiere decir que tenemos 6 ohmios de resistencia, 2 amperios de corriente, y según la fórmula dice que debo de tener 2 parámetros para encontrar el tercero. Entonces, de esta manera, para encontrar el tercero, uso la fórmula. La ley de Ohm dice que va a ser corriente por resistencia. Entonces ya mostré la fórmula. Entonces lo que voy a hacer es 2 por 6 ohmios, 2 amperios por 6 ohmios. El voltaje va a ser de 12 voltios. Ese sería mi diagrama. La importancia de saber la ley de Ohm. La importancia de saber interpretarlo en un diagrama. Entonces, si usted dice, mire, fíjese que le voy a colocar cable número 18, le voy a poner cable número 14, le voy a poner cable número 10, todo eso va a variar sobre nuestra corriente. Porque la corriente nos permite trasladar el proceso de un circuito. El voltaje nos va a permitir presionar esa corriente y trasladarla, pero la corriente va a variar dependiendo qué cable vamos a usar. Por eso a veces en el proceso de instalaciones eléctricas e instalaciones de circuito es necesario conocer parte del sistema eléctrico para poder hacer las instalaciones. No es solo de ir a comprar un cable número 18, no es solo de comprar un cable número 14, sino de interpretar por qué razón debemos de ubicar la carga que va a ser la resistencia en un circuito. Entonces, de esa manera, la ley de Ohm
nos ayuda a interpretar diagramas, a interpretar circuitos eléctricos y de esta manera tenemos que comprender algunas partes que lo conforman y determinar funcionamiento eléctrico. Entonces, estamos compartiendo la pantalla para que usted pueda ver y tener presente el material que se le brindó en su momento para 2 sábados. Entonces, ahorita pues tenemos nuestro proceso de voltaje, la ley de resistencia y nuestra corriente, que es la ley de Ohm. Entonces, pero también vamos a tener presente que tenemos circuitos en serie, paralelo y serie paralelo. En los circuitos eléctricos, cuando hablamos de serie paralelo, van a tener todas las cargas, van a estar conectadas y de esta manera la conexión en serie de varias resistencias, la corriente no puede seguir más que un solo camino. Quiere decir que si en ese camino se interfiere, ese circuito va a estar abierto. Y en paralelo, pues vamos a tener la conexión en paralelo en ambas resistencias. La corriente sigue varios caminos constituidos de tal resistencia en paralelo. Entonces, de esta forma, debemos de tener presente que los circuitos en serie, vamos a tener presente que solo fluye para un sentido. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos una corriente de 4 amperios y de 3 ohmios. Si yo necesito verificar cuál es el voltaje, 4 por 3, que sería corriente por resistencia, 4 por 3, 12. Aquí me da el resultado, que es 12 voltios. Y si yo necesito verificar la resistencia, voy a realizar voltaje dividido corriente, que sería 12 voltios dividido 4 amperios, me da 3 ohmios. Este signo omega es ohmios. Y si de alguna manera, pues, yo quisiera verificar cuál es la corriente en este circuito, sería voltaje dividido resistencia. Me va a dar la corriente, que serían 4 amperios. Este circuito me sirve para yo determinar si se cumplen todas las fórmulas de la ley de Ohm. Entonces, de esta manera, pues podemos tener más resistencias, podemos tener diferentes procesos para determinar nuestra corriente y determinar nuestro proceso. También tenemos los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo tenemos que son los circuitos con resistencias en paralelo. La caída de tensión a través de cada una de ellas es igual a la potencia de la fuente de alimentación. Y de aquí resulta lo siguiente: el voltaje a través de todas las resistencias es el mismo. Y vamos a ver la imagen que tenemos en la figura 18. Ustedes pueden observar que tenemos una fuente que es de 12 voltios, tenemos nuestra corriente, pero las resistencias van variando y también la corriente va variando en cada circuito. Entonces, de esta manera, pues vamos a tener el retorno y la entrada de la misma corriente, pero vamos a ir variando la corriente en cada circuito. Pero sumamos esas corrientes, nos va a dar la misma corriente que está en la entrada y en la salida del circuito. Y para verificar lo que es la resistencia, igualmente verificamos el proceso y la suma de la resistencia para tener un dato. Entonces, conocer parte de la ley de Ohm es determinar en qué momento lo vamos a usar en nuestros circuitos eléctricos de nuestro vehículo. Y de esa manera, pues, podemos tener presente utilizar lo que es el multímetro para hacer diferentes pruebas, hacer diferentes procedimientos en nuestro proceso. Y también vamos a hablar sobre los conductores eléctricos. Cuando hablamos de conductores eléctricos, nos vamos a referir que son los elementos
que pueden trasladar la corriente son los elementos que son buenos conductores. Entonces los conductores eléctricos van a ver de diferente material, pero recordándoles que un buen material y económico es el cobre, y de esta manera pues tenemos presente que vamos a ir viendo paso a paso sobre los tipos de cableado. Tenemos cableado trenzado, tenemos cableado de solo un hilo, y ustedes pueden verificar en su material que se les fue brindado la figura 25, la figura 26, que nos da ejemplos de cómo tenemos nuestro proceso de circuito eléctrico. Entonces, de esta manera, los conductores nos van a permitir el fluido de la corriente, y una de las propiedades de los conductores sería la resistencia eléctrica, la inductancia eléctrica, la capacidad eléctrica y las pérdidas eléctricas. De esa manera podemos tener presente el funcionamiento de un circuito, podemos verificar cómo se traslada la corriente. Hay diferentes tipos de alambres en proceso del sistema eléctrico. Podemos decir que los alambres solo son de un hilo, y los cables pues ya son de varios hilos trenzados. También tenemos los semiconductores, que son aislantes en nuestro sistema eléctrico.